Bienvenidos a este podcast, Discusión y Resultados, un espacio para divulgar los productos científicos y tecnológicos revisados por pares y publicados por colegas y que han sido publicados en revistas indizadas. Mi nombre es Israel Aguilera Navarrete, soy ingeniero mecánico con doctorado en tecnología avanzada. Aquí lo que buscamos es divulgar los productos de colegas, como hemos comentado, para poder encontrar nuevas citas en los mismos. Este trabajo lo hago con mi colega, el doctor Juan Manuel Prado Lázaro. ¿Qué tal, doctor? Buen día a todos aquellos que nos escuchan o nos ven. Mi nombre es Juan Manuel Prado Lázaro, ingeniero en materiales con especialidad en metalurgia del hierro y el acero y doctorado en ciencias de la ingeniería. Agradezco un capítulo más, doctor Israel, en este podcast que, como bien lo menciona, pues es para ayudar a la divulgación de trabajos indizados, de evaluados por pares, para alumnos, maestros, profesores, colegas y la gente que quiera conocer y aprender un poco más de estas diferentes áreas que estamos, como se dice, pues platicando, discutiendo, sí, ¿no? Sí. Bueno, Juan, tengo entendido que para esta ocasión tenemos de invitado que nos llegó de visita aquí al Tecnológico de Morelia, al maestro Luis Antonio. ¿Qué nos puedes platicar de él y cómo fue que llegó aquí? Sí, mira, doctor, fíjese que platicando con la doctora Rocío Ochoa, colaboradora, compañera de trabajo ya conocida de algunos años, que tendremos también próximamente en un capítulo de aquí de discusión y resultados. Platicando con ella, dijo que venía para estas tierras michoacanas, venía acompañada de algunos alumnos, unos que van a trabajar directamente con nosotros, y en específico pues el maestro Luis Antonio Guía Hernández, pues viene a su tecnológico. Entonces, platicando ahí con la doctora, se vio la opción, nos dimos cuenta que el maestro Luis tiene por ahí un artículo científico publicado, entonces pues vamos a apoyar al maestro hablando de su artículo para que pues lo puedan descargar, citar y que conozcan también un poco de él y su trayectoria. Bueno, pues ya que nos platicaste del maestro Luis, que es candidato a doctor, veamos a ver una semblanza breve de nuestro colega. El maestro en ciencias Luis Antonio Guía Hernández es candidato a doctor en ciencias de la ingeniería bajo la dirección de la doctora Rocío Marisela Ochoa Palacios en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Saltillo, de donde también es ingeniero en materiales y maestro en ciencias de los materiales. Durante su carrera, el maestro Luis Antonio Guía Hernández ha sido analista metalúrgico en las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Saltillo y docente impartiendo materias de ciencias exactas en el Instituto Tecnológico de Saltillo. Actualmente es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Coahuila. Al momento, la productividad del maestro Luis Antonio Guía Hernández consta de 6 artículos científicos publicados en revistas dentro del Journal Citation Reports, ha sido codirector de 3 tesis de ingeniería, ponente en 3 congresos internacionales y ha participado en diversos eventos de divulgación científica aportando pláticas y presentaciones de pósters. Sus investigaciones científicas han estado relacionadas con los procesos de reducción aluminotérmica en la fusión de aleaciones de aluminio y en el campo de la soldadura, se han centrado en el estudio de los procesos por arco eléctrico, relacionando la metalurgia y el desarrollo microestructural de las uniones con la corrosión y propiedades mecánicas en aleaciones ferrosas. Actualmente, trabaja en el estudio de la soldadura subacuática en aceros estructurales. Maestro Luis Antonio Guía, bienvenido a este espacio de discusión y resultado. Nos gustaría que te presentaras con la
con la audiencia. Oh, pues encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Como mencionaron, pues mi nombre es Luis Antonio Guía Hernández, soy maestro en ciencias por parte del Instituto Tecnológico de Saltillo. Mi formación profesional es ingeniero en materiales con especialidad en procesos de fundición. Entonces, ahorita estamos aquí dando la vuelta y trabajando en estas tierras michoacanas que estoy encantado con todo lo que he podido ver, con todo lo que he podido ir a conocer y sobre todo pues de estar aquí colaborando con ustedes. Ok. Maestro, bienvenido nuevamente. Agradecemos el tiempo porque sabemos que tienes otras actividades por ahí con otros colegas, que vienes de visita, vienes prácticamente pocos días, con mucho trabajo, entonces pues agradecemos el tiempo que te tomas para esta pequeña entrevista. Maestro, que aparte de la visita, ¿qué temas vienes a platicar por acá, por estos lados? Híjole, ahora sí que venimos prácticamente de puro trabajo, andamos de arriba para abajo, de laboratorio en laboratorio, pero pues estando por aquí en tierras michoacanas, me encuentro trabajando un poquito acerca de lo que es la soldadura subacuática, acerca de lo que es la parte de un poquito de transferencia de calor, la parte de un poquito de lo que es el desarrollo microestructural. También, pues principalmente en este espacio para hablar del trabajo con el que pude titularme de maestro hace algún tiempo, en donde hablamos acerca del desarrollo microestructural, donde hablamos acerca de la corrosión y en donde platicamos un poquito sobre cómo fue que logramos obtener esos resultados. Y pues más que nada es eso, dar a conocer el trabajo realizado, dar a conocer lo que estamos haciendo, el cómo se puede llegar a tener diferentes tipos de colaboraciones. Y pues, aquí soy un libro abierto para lo que gusten preguntar, lo que gusten saber. Sí, muchas gracias, maestro. Pues aparte de antes de entrar a todo lo que viene siendo la presentación del artículo, nos gustaría saber qué áreas de los trabajos que vienes ahorita a platicar con colegas nuestros, ¿qué es lo que vienes a proponer? ¿Vienes a proponer algún tipo de proyecto? ¿Vienes a apoyar con algún curso? ¿Qué es así como exactamente lo que...? Porque sí, haces de todo, ¿no? Hacemos un poco de todo, pero luego hay viajes específicamente que son para ciertas cosas. ¿No? En este momento vengo aquí a trabajar con uno de sus colegas, el doctor Constantín, quien me hizo la invitación, ya que pues están desarrollando su propio equipo para realizar soldadura subacuática. Tengo entendido que están trabajando aquí con alguno con uno de sus alumnos de maestría. Entonces, pues es más que nada esa parte en primer lugar. Y en segundo lugar, tuve la oportunidad el día de ayer de dar aquí una plática para los alumnos del posgrado. Entonces, que pudieran conocer los alumnos que desde residencia de ingeniería hasta los que están en doctorado, o sea, que estamos por culminar esta etapa, el cómo se trabaja en otros lugares, el cómo se hace el planteamiento y tener esa retroalimentación entre todos básicamente, o sea, que se empiece a dar esos nichos, esos nodos de colaboración sobre los temas. Pero entonces, como les dije, estoy muy, muy contento de estar aquí, sobre todo porque me han recibido muy, muy bien y hay muchísima disponibilidad aquí en el TEC de Morelia, es lo que puedo ver. Y pues sí, se pueden hacer cosas muy interesantes, cosas muy importantes. Uh-huh. Qué bueno que te está agradando la visita por acá. Sí. Me saldré un poquito del tema, porque pues también hay que sacar el estrés, liberarnos, sí. No estar nerviosos. De lo poco que has visitado aquí de la ciudad de Morelia, ¿qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te llama? Y lo pregunto porque los invitados que hemos tenido al momento pues son gente que ya tiene años radicando aquí. Vienes de Saltillo, te encuentras con una ciudad muy diferente a lo que estás acostumbrado, pero ¿qué es a ti lo que te ha llamado? Pues a mí siempre me ha llamado la atención como la parte de la arquitectura, la parte cultural. Entonces, el centro histórico de Morelia es hermoso de noche, sí es muy, muy impresionante, no tenía el gusto de conocerlo.
Entonces, me gustó mucho la arquitectura que manejan, me gusta mucho que es una ciudad que está muy enfocada también a la parte de las artes, a la parte de la cultura. Te topas bibliotecas, librerías por todos lados. En todos lados encuentras una pintura, encuentras un museo. La gente es muy cálida, es muy, muy, muy amable, de verdad. Es algo que he podido notar bastante. Entonces, pues sí, es una ciudad muy bonita que definitivamente tengo que regresar. Sí, tengo que regresar. Entonces, a ver si estos temas que estamos trabajando nos dan el pretexto, dicen por ahí, para regresar y poder, Ojalá que sí. Y poder estar más tiempo. Pues bueno, maestro, pues justamente de la soldadura sumergible es el tema que nos trae la plática del día de hoy. Es un trabajo que publicaste hace poco tiempo. Lo publicaste en The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Lleva por título Optimization of Submerged Arc Welding Parameters to Improve Corrosion Resistance and Harness in API 5LX70 Steel Joint Using Support Vector Regression and Multi-Objective Generic Algorithm. Bueno, la idea de este trabajo o de esta plática es de que vamos a intentar, entre el doctor Juan y yo, tratar de mostrar a la audiencia lo que entendimos al leer tu paper. Lo que nosotros tenemos como un resumen de lo que es tu paper. Y después vamos a empezar con la parte de preguntas hacia el paper. Ya tú nos responderás. Y cuando nos respondes, siéntete con toda la confianza de tomarte el tiempo que gustes. Hemos preparado algunas ayudas visuales. Tú nos indicarás que cambiemos de figura o que me a tal página. Siéntete libre de tomar el tiempo que gustes. Gracias. Tenemos todo el tiempo aquí para aplicarle. Entonces, doctor Juan, ¿iniciamos? Sí, doctor. Por ahí me gustaría poner el título. Muchas gracias, doctor. Bueno, maestro, entendemos que en el trabajo que realizaste se utilizaron técnicas matemáticas como la regresión de vectores de soporte o SVR por sus siglas en inglés, y los algoritmos genéticos multiobjetivo o MOGA para una optimización multiobjetivo de la velocidad de corrosión y la dureza en un acero API 5LX70 soldado mediante un proceso por arco sumergido con forma de bisel en W. Los biseles interior y exterior se unieron en diferentes condiciones de voltaje, amperaje y velocidad de desplazamiento en pulgadas por minuto, con un rango de aporte de calor. Y también defines al calor como el principal responsable del comportamiento microestructural de la soldadura. Sus características particulares están definidas por los parámetros de soldadura, teniendo variables de respuesta, la dureza y la velocidad de corrosión de la zona de fusión. Para la evaluación experimental de la corrosión, las muestras ustedes la probaron en una zona de fusión de metal base con una prueba de polarización potenciodinámica mediante una celda de 3 electrodos en un electrolito, y se miden los perfiles de dureza mediante Vickers, y la fuerza que utilizaron fue de 500 gramos. Los resultados experimentales de la microdureza y velocidad de corrosión se utilizaron para la correspondiente predicción y optimización mediante regresión de vectores y algoritmos genético-objetivos. Los principales resultados de la velocidad de corrosión muestran parámetros optimizados y cómo disminuye significativamente la zona de fusión con una microestructura predominante de ferrita acicular y pequeñas regiones de ferrita en el límite de grano. Maestro, pues una vez que damos así como una pequeña, pues no introducción, porque pues de eso nos vas a hablar ahorita un poco más adelante, lo que nosotros entendimos básicamente del artículo, nos gustaría que nos platicaras de dónde viene la inspiración, de dónde viene la idea, quién la propuso, quién te invitó a hacer este trabajo, y por ahí empezar, ¿no? Ese sería lo primero. Como lo mencionó hace unos minutos el doctor Israel, tómate el tiempo que gustes para explicar, te vamos a ayudar,
vamos a poner, ayudas visuales, pero el tiempo es libre, no hay límite de tiempo aquí. Entonces, a ver, maestro, díganos. No, pues en primer lugar, digo, agradecerles el interés que mostraron por el trabajo. Es un trabajo, pues ahora sí que muy bonito. Creo que cuando te dedicas a la investigación, cuando publicas tu primer trabajo, pues dice uno de mis asesores, es como tu bebé, es como que al que le agarras cariño. Y de hecho, la historia de este artículo, la historia de esta investigación, pues está llena como de datos curiosos ahí, de ese tipo de historias. Pero realmente este proyecto surge cuando a mí me hacen la invitación por parte del instituto para poder realizar mis estudios de maestría. Yo había sido egresado ahí de la carrera de ingeniería en materiales, especialidad en fundición. Tuve algo de experiencia estando en el CIMBESTAP, haciendo análisis microestructurales, y se abre la oportunidad, se abre la convocatoria de poder aplicar a la maestría. Afortunadamente se dieron los resultados, se pudo ingresar al programa de posgrado. Y estando ahí, precisamente con quien fue mi directora de maestría, de tesis de maestría, la doctora Rocío Ochoa, que ya la tuvieron por aquí, pues me dice, ¿sabes qué, Luis? Mira, está esta oportunidad de realizar este proyecto. En un trabajo de maestría previo se habían realizado las soldaduras por arco sumergido, se había hecho ahí algo de análisis estadístico, algo de evaluaciones microestructurales, pero queremos evaluar la corrosión. Entonces, para mí fue una decisión importante, porque durante mi formación como ingeniero en materiales, pues es una de las materias que yo vi como uno de los retos, vaya, una de las partes más, pues se pudiera decir, complejas dentro de la formación de un ingeniero en materiales, lo que es estudiar la corrosión. Porque son muchos factores, es traer una base sólida de química, es traer una base sólida de muchas áreas. Entonces dije, pues me agrada el reto, sé que se pueden obtener resultados interesantes. Entonces, realmente así es como nace la idea o el planteamiento de este proyecto. Durante el desarrollo de mi maestría, pues estuve trabajando y estuve aprendiendo realmente desde cero lo que era la parte de la soldadura, porque uno desde su formación trae la base, o sea, sabes lo que es una soldadura y sabes que tiene unas zonas, pero hasta ahí. Pero ya a nivel posgrado, pues empiezas a ver las peculiaridades, empiezas a ver qué onda con la solidificación, qué es lo que está ocurriendo con la parte de las transformaciones microestructurales, qué pasa con la termodinámica, con la cinética. Y precisamente este tipo de material, el API 5L X70, es ampliamente utilizado para el transporte de hidrocarburos y para el transporte de líquidos, precisamente. Y pues tiene un pequeñito problema, que están en condiciones submarinas, tienen mucha aplicación en condiciones submarinas. ¿Esto a qué nos lleva? A que inevitablemente existirá un problema de corrosión. Entonces lo que buscábamos en un inicio era, de las microestructuras generadas durante las soldaduras, vamos a ver cómo se comporta en un medio salino. ¿Cuál medio salino? Hay que definirlo. ¿Por qué en ese medio salino? Hay que definirlo. ¿Bajo qué condiciones se realizan las pruebas? Hay que definirlo. Entonces, al llegar a esas interrogantes, pues uno ya es cuando dices, ya estoy a nivel posgrado, o sea, ya no me dice nada más resuelve este problema, o sea, ya tú lo planteas, tú lo delimitas, tú empiezas a ver hacia dónde lo diriges. Y decidimos iniciar este proyecto utilizando una simulación de agua de mar. Aquí se topa con un problema todavía más interesante, ya que el agua de mar no contiene el mismo pH en todas las regiones. Sí, es diferente. Es un pH que va variando desde la zona que está cerquita de la playa hasta la zona hasta lo más profundo. Entonces, empezamos a buscar en la literatura y no encuentras como tal que te diga a 5 metros vas a tener este pH, sino que te manejan un rango. Entonces, era preparar esa solución para que fuera un electrolito que nos permitiera iniciar las pruebas de corrosión. Pero esa era la primera parte, realmente, o sea, todavía estamos en la introducción, como pueden ver, pues hay muchas cosas, sí, hay cosas muchas detrás. Todavía. Eso era la primera parte, ok. Estas soldaduras se hicieron bajo el proceso por arco sumergido. Ahorita profundizamos un poquito más en las características. Y
pero ¿qué vamos a hacer? O sea, sí puedo describir la corrosión, sí puedo estudiarlo, analizarlo, pero como me han enseñado mis maestros, pues ya a nivel posgrado, ¿qué propones? Ya no nada más es de que hagas, ¿qué vas a proponer? ¿Qué solución puedes dar? Si ya describiste o encontraste una problemática, ¿cómo planteas tú o qué ofreces para poder solucionarlo? Y es así como empezamos a establecer equipos multidisciplinarios y entramos por la parte de la optimización matemática. ¿A qué nos referimos con esto? Teníamos las soldaduras, las pruebas de corrosión, sabíamos cómo respondía la microestructura al electrolito bajo ciertas condiciones en las pruebas de corrosión. Ahora hay que optimizarlo. Hay que encontrar cuáles son los parámetros de soldadura, que son los ideales o los mejores, para que específicamente estos problemas que yo tengo logre disminuirlos. Y así es como empezamos por la parte del análisis estadístico, el análisis matemático, la modelación, el machine learning, los diferentes algoritmos de optimización que existen. Y pues ahora sí que para mí era un mundo diferente. O sea, sí resientes como tu formación profesional de cierta manera te hace tener una visión específica de las cosas. Y de repente tú eres ingeniero y te encuentras con un matemático y el matemático, el mismo punto que tú estás viendo, lo ve de una manera completamente diferente. Y pues si se lleva de manera adecuada, ya tienes diferentes perspectivas. Y si se logra llegar a un término medio, pues se obtienen muy, muy, muy buenos resultados. Entonces, pues realmente esa es la introducción al tema. Me lo proponen para poder hacer mis estudios de maestría. Vemos que se puede explotar la parte de corrosión, sobre todo porque en las soldaduras hay una mezcla de microestructuras en un espacio muy pequeño, a diferencia de un tratamiento térmico convencional, donde una microestructura es homogénea. Aquí tienes mezclas en diferentes zonas. Y después de eso queríamos ver qué podíamos proponer para mejorarlo, y entramos por esa parte de la optimización matemática. Muy interesante, la verdad. De hecho, mientras estuvimos leyendo el artículo, el doctor no me va a dejar mentir, nos quedamos así como de, no es que esto es, si la verdad sí es otro nivel, no conocemos nosotros mucho de la parte de soldadura, no somos expertos obviamente, pero aquí vamos con la primera parte, vamos a empezar a cuestionarte un poquito de esto, porque claro, lo primero que yo te preguntaría, o que a lo mejor muchas personas se van a preguntar es, ¿qué es el método SAO? ¿No? Exactamente. Los materiales, ¿por qué utilizaste esos materiales? ¿Por qué en W? ¿Por qué ese método? ¿Cuál fue el material de aporte? Porque, bueno, yo conozco muy poco de soldadura, pero sé que hay material de aporte, material base. Entonces, a ver, ¿qué nos puedes comentar de la técnica? No, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Por dónde empezar? Ahora sí que... Y estamos ante la mayor incógnita de lo que es la investigación, el por qué. O sea, como les digo, siempre traes eso en la mente, el por qué. Pero bueno, el proceso SAO, el Submerged Arc Welding, o proceso por arco sumergido, es un proceso de soldadura por fusión a través de un arco eléctrico. ¿Qué quiere decir? Se atraviesa una corriente eléctrica, se genera un arco sobre la superficie que va a disparar la temperatura. Una vez que se dispara esa temperatura, se va a generar una fusión en el metal sobre el que quiere soldar. Se genera esa fusión, se añade el metal de aporte, que en este caso es con el que estás alimentando el charco, y una vez que solidifica, pues queda la unión realizada. Se dice bien simple. El detalle es que aquí se empiezan a involucrar muchos aspectos técnicos y aspectos científicos de gran relevancia. Por ejemplo, un problema que se tiene muy grande en la soldadura es ¿con qué parámetros voy a soldar? Si nos vamos a hablar con alguien que tiene una gran experiencia manual realizando el proceso, muchas veces ya derivado de la misma experiencia, ellos te dicen, no hombre, métele 190 amperes, bájale al voltaje, o inclusive como me ha tocado muchas veces, se escucha que está muy fuerte o se escucha que está muy bajito. O sea, ese es desde el punto de vista de la experiencia, y eso es algo que te retroalimenta muchísimo cuando llegas desde la parte de la investigación, porque no empiezas desde cero, o sea, sabes hacia dónde dirigirte.
Pero en el caso del proceso por arco sumergido, hablamos que el arco se genera sobre la pieza y para evitar pérdidas de calor en el proceso de soldadura, tiene por la parte superior un flujo granular, que es como si fuera una especie de arena. Esta arena va a proteger el arco. ¿Para qué? Para tratar de contrarrestar los problemas que existen como pérdida de calor, contaminaciones externas, etc, etc, etc. Entonces, ese es el principio del proceso. Un arco eléctrico que va a incrementar la temperatura, pero ese arco, cuando genera la fusión, está protegido por un flujo granular. Ahí puede tener para no entrar en detalles tan técnicos de la parte de las composiciones químicas, pero esa es su función. El poder proteger ese charco y que mientras avanza la soldadura, tú puedas tener esa mayor capa de protección. Después, ¿qué tipo de metal de aporte? Pues ahora sí que depende de lo que te marque el código, porque uno de los aspectos muy importantes en la soldadura es todo se tiene que regir por código. Una de las máximas de esta área es que ninguna pieza soldada, al estar en aplicación, debe de fallar por la parte soldada. Entonces, los códigos se vuelven muy estrictos para que las propiedades mecánicas de las uniones sean superiores a las del metal base. Porque simplemente no se puede, no debe de fallar por ahí, mejor dicho. Entonces, al momento de trabajar con esto, si no recuerdo mal el nombre, se soldaron con un electrodo Electromat 70 de 4 milímetros de espesor. 4 milímetros puede ser un diámetro ya considerable, pero estamos hablando de que se buscaba generar un gran aporte de calor. Ahora, ¿por qué el API 5LX70? Esto fue porque es el material que se utiliza en las tuberías. Es un acero. El API 5LX70 pues es ampliamente conocido, ha sido muy, muy estudiado. Entonces, si tenemos información disponible y aparte es un material que se encuentra en aplicación, que le podemos dar un uso real, vaya, pues será como que una de las opciones más viables. Entonces, en el trabajo de maestría previo se realizan las uniones, estudian la parte microestructural y luego pues ya me tocaba entrar a mí. Y me dicen, ¿sabes qué? Mira, aquí están las piezas, estas son las soldaduras que se realizaron. Vamos a checar la corrosión. La corrosión. Sí. Y pues ya me empiezo a empapar acerca del tema, empiezo a ver, oye, aquí hay cositas interesantes, porque como mencionan, el aporte de calor que se le da a la pieza al momento de ser soldado, de cierta manera es el principal responsable para definir las transformaciones microestructurales que existen. Entonces vamos a verlo como si todo fuera una cadenita. Los parámetros de proceso con los que yo utilice, voltaje, amperaje, velocidad de avance, altura, dependiendo del proceso, pero los parámetros me van a definir un aporte de calor. Ese aporte de calor lo que va a lograr para mí es establecer una microestructura. Caliento a cierta temperatura, una vez que solidifica voy a tener cierta microestructura. Y esa microestructura me va a generar ciertas propiedades mecánicas. Claro. Entonces, si yo logro controlar o logro conocer el proceso, cuál es el efecto que tienen mis variables de entrada, ¿qué significa? Que yo puedo controlar el aporte de calor, puedo llegar a controlar la microestructura y desde antes de hacer la soldadura pudiera saber cuáles son los parámetros ideales para obtener cierto comportamiento específico. En este caso en propiedades mecánicas o en propiedades de corrosión. Sí. Y pues así es como nace esta parte del proyecto. Para las pruebas de corrosión, pues teníamos ahí el equipo en el Instituto Tecnológico de Saltillo, que también ahí pasan mil cosas. Es como, yo a veces me río porque digo, cuando uno hace trabajo experimental, cuando estás en laboratorio, parece que los equipos son impresoras. O sea, cuando lo necesitas o que tienes que sacar un resultado rápido, algo falla. No está el encargado. No tienen palabra de honor los equipos. O sea, se les perdió la llave. Y tú tienes todo bien bonito, tu planeación. Y hoy voy a hacer 2 pruebas y mañana una réplica. No, es que se rompió. No, es que no hay luz, ¿no? O sea, que son cosas que pasan realmente. Y es parte como que de
de la mística y de la esencia de hacer investigación. Sí, claro. Sí, y pues no, o sea, no son cosas que al final aparecen en un artículo. No, sí, pues no, uno escuchaba el otro día que decían, a veces escribimos para las editoriales. Escribimos para el editor en jefe. Sí. Y dices, no, pues tengo que escribir de acuerdo al estilo de la revista y esto. Pero sí creo que hace falta lo que mencionaban de, vamos a escribir para los colaboradores. O sea, cómo a veces de esos detallitos, de esos problemitas que llegan a ocurrir, se puede tener mucha retroalimentación. Uh-huh. Oye, ¿qué pasó? A veces tú ves que hicieron una prueba. Pues ya pusieron la pieza y se realizó microscopía óptica de barrido. Uh-huh. ¿Cómo la pusiste si la pieza resulta que mide 2 milímetros de espesor? Entonces, y de hecho, ahorita más adelante les cuento una anécdota respecto a uno de esos resultados que sí me tocó. No, pues está bien bonito el resultado, pero ¿cómo le hiciste? Sí. Y ya ni siquiera hablamos de un aspecto de cómo obtuviste ese super resultado, ese de gran impacto, sino cómo lo sujetaste o cómo hiciste ese corte. Que pues como en cualquier proyecto de investigación empiezas desde un aspecto general y al tener ese aspecto general se va haciendo más específico, más específico, más específico, más específico, hasta que terminas desvelándote viendo un puntito en una gráfica que al principio salía y después no, y ¿ahora qué? Sí. Entonces, y justamente derivado de todo esto, maestro, tenemos la situación de que, tal cual lo comentaste, ¿no? Existen en estadística, pues, variables y ruidos. Exacto. Los ruidos son todas esas cosas que no podemos controlar y tenemos que tener variables tan robustas que puedan absorber esos ruidos. Y en ese sentido veo que hiciste un diseño de experimentos. Uh-huh. Y tu diseño de experimentos veo que solo tomaste 6 muestras para la evaluación microestructural uh-huh. en las pruebas de corrosión, pues, específicamente, ¿no? Así es. ¿Nos puedes explicar de cómo fue que tomaste esta decisión de usar estas muestras y tomar esos parámetros como las variables de control? Y lo veo justamente en tu tabla 3, uh-huh. que es donde muestras esa relación. Nos gustaría que nos platicaras de esa parte. Claro que sí, doctor. Mire, si me apoya, por favor, poniendo la tabla. La figura 3, la tabla 3. Eso. Precisamente cuando se realizó el trabajo previo de las soldaduras, pues en un diseño de experimentos, usted sabe que puede ser desde 4 muestras hasta 140 y tantas, dependiendo del diseño, tus variables de entrada, tus variables de salida. Pero cuando llegan las piezas con nosotros, uno se tiene que evaluar la disponibilidad de equipo y recurso que se tiene. Porque pues sí, creo que todos quisiéramos tener las instalaciones para poder hacer 1000 pruebas y obtener todos los resultados. Pero precisamente al momento de utilizar herramientas estadísticas y traer un background y traer una base, podemos definir, no es necesario hacer como se hacía hace 40, 50 años, tengo que hacer 50 pruebas cada 10 grados, cada 20 grados, saber en dónde funciona, dónde no funciona, lo que se manejaba como esas pruebas preliminares. Entonces, cuando nosotros observamos el resultado microestructural, el resultado de las evaluaciones de las soldaduras, definimos y se logró establecer que precisamente esas 6 soldaduras, esas 6 condiciones que podemos apreciar en la tabla, eran las que presentaban una mejor calidad y que lograban cumplir con los criterios establecidos por la normatividad. Entonces, al no ser parámetros elegidos de manera aleatoria, sino que venían de un diseño de experimentos donde ya traía una base teórica establecida, optamos por seleccionar estas 6 muestras de este diseño de experimentos son las que me interesan. ¿Por qué? Porque son las que desde el punto de vista de ingeniería cumplen con la normatividad para poder ser aplicadas. Y aquí entra un aspecto muy importante, que era lo que platicábamos, como si a lo mejor tú le dices a un matemático, ayer de hecho lo platicaba aquí en una plática, valga la redundancia, es decir, a veces hablas con una persona que está especializada en matemáticas, te dice, no, es que los resultados no me dan porque traigo 2.5% de error. Y están así súper estresados porque algo está fallando, ¿por qué da tanto error?
Y luego uno lo ve desde el punto de vista de ingeniería y, oye, ¿sabes qué? A mí, con que tenga el 10% de error, con eso me sirve. Sí, Entonces, sí, nos sí. centramos en las piezas que pasaban las pruebas, que desde el punto de vista de ingeniería cumplían con el desarrollo microestructural y toda la normatividad. Y ahora sí vamos a estudiar sobre estas, qué es lo que pasa con el proceso de corrosión. Y una vez que sepamos qué es lo que pasa, cómo lo vamos a atacar, cómo lo podemos resolver. Porque también entra la parte de gestión de recursos. O sea, qué tan necesario es que tú hagas una inversión de tiempo, de materiales, económica, para estudiar a lo mejor una pieza que no, pues ahora sí que no cumple con los requisitos o que no puede ser utilizada para estar en aplicación. Y pues de ahí es donde viene esa selección de esas muestras, doctor. Ok. Bueno, doctor Juan, ¿tienes algún comentario? Sí, de hecho, Antonio, bueno, nos comentas que uno de los métodos que utilizaste para las pruebas de corrosión, igual fueron las 6 muestras, pero realmente ¿en qué consiste tu prueba de corrosión? ¿En qué consiste? ¿Qué pasos seguiste? O sea, aquí viene, sí. Al momento de hablar de las pruebas de corrosión, pues ahora sí que hay muchísimas pruebas, dependiendo de lo que quieras ver. Entonces, uno de los aspectos que te enseñan, sobre todo cuando vas iniciando en un tema o que tienes alguna especie vamos, no arrancas con un background sólido. Entonces, te aplican la de keep it simple, manténlo simple. Entonces, una de las técnicas convencionales más utilizadas son las pruebas de polarización potenciodinámica. ¿En qué consiste? Tienes una celda que de hecho hasta se puede fabricar de manera casera con un par de vasos ahí de precipitado y teniendo la fuente. En este caso, pues sí teníamos el recurso para poder implementar el equipo como tal. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Tú tienes un cilindro de vidrio, en donde va a haber 3 electrodos. Por eso se llama una celda de 3 electrodos para poder hacer pruebas de polarización potenciodinámica. La superficie sobre la que quieres estudiar el comportamiento de la corrosión queda expuesta al electrolito. En este caso, el electrolito es el ambiente corrosivo en el que yo quiero hacer la evaluación, como lo hablamos en el agua de mar. sí. Queda expuesto a un área, es tu electrodo de trabajo, queda en contacto directo con un electrolito. Tienes un electrodo de referencia, en el que tú sabes sus potenciales, sabes todas sus mediciones, que en este caso es el que más se utiliza o comúnmente en un electrodo saturado de calomel. Y tienes un contraelectrodo, que en este caso es una barra de platino puro. Y a partir de ahí lo que haces es, en un rango establecido, aplicas una corriente eléctrica. Aplicas la corriente eléctrica a través de un potenciostato y en la computadora empiezas a registrar los potenciales que están ocurriendo conforme avanza el tiempo. Esto te va a dar una curva que en escala logarítmica que consta de 2 partes, es como una V. Una parte es la región anódica y otra parte es la región catódica. ¿Qué significa esto? Pues hablamos de que un proceso de corrosión pues es un proceso redox. Es un proceso de reducción y oxidación. Y me da risa a veces porque me acuerdo que cuando estaba en ingeniería nos decían, acuérdense de las ranas. De las ranas. Y así fue como yo me aprendí. O sea, cositas de tercer, cuarto semestre, pero Sí. cuando no se acuerden, acuérdense de las ranas. Porque ¿qué sonidos en las ranas? Croa. El cátodo se reduce, el ánodo se oxida. Ah, interesante. Y así manera es. de asociarlo. Sí, y así, o sea, realmente a mí se me quedó muy grabado ese. Sí. ¿Quién diría que años después terminaría trabajando con esa parte? Recordando el sonido de las ranas. Entonces, pues es eso. El ánodo se oxida, el cátodo se reduce, se da esa reacción redox. Y pues ahora sí, el resultado que te arroja la prueba, pues son las denominadas curvas potenciodinámicas, pero hay que obtener los resultados. O sea, ¿qué significan esas curvas? Entonces, de acuerdo a los valores de potenciales, puedes obtener un ECOR, puedes obtener tu ICOR. En este caso se utilizó la extrapolación de Tafel, que es en la pendiente de las curvas obtenidas. Se traza la pendiente para cada una de las curvas de reacción anódica y reacción catódica, y en la intersección se puede evaluar su valor de ECOR y su valor de ICOR. Ahorita más, creo que más adelante tenemos las imágenes, pero pues es realmente esa parte.
Y a raíz de ahí, como cada una de las zonas tiene diferente microestructura y cada una me está dando un resultado diferente en estas pruebas de corrosión, pues ahí digo, a ver, son las mismas pruebas, hagan las mismas condiciones y estoy teniendo un resultado diferente. ¿Qué es lo único que cambia? La microestructura de las piezas. Entonces ahí es como empezamos a atribuir, ok, este comportamiento de esta muestra tiene esta microestructura. El metal base tiene esta microestructura. Y empiezas a echarte el clavado a leer y a leer y a leer. Ah, fíjate, el metal base es ferrita más perlita. Y la perlita es ferrita más cementita. Entonces, la cementita tiene este comportamiento de la corrosión, la ferrita tiene este comportamiento de la corrosión. Te afecta la morfología, no te afecta. Y a partir de ahí es como se realiza esa prueba. Aquí un dato random, un dato curioso es bien importante la preparación de la pieza, en este caso para estas pruebas. ¿Por qué? Porque si hablamos de rugosidad, hablamos de alteraciones superficiales. Entonces, una pieza que no queda bien preparada al momento de realizar esta prueba, vas a tener mucho ruido y vas a tener alteraciones en las mediciones. Entonces, a veces, como lo platicábamos, esta prueba realmente con sus réplicas es relativamente rápida. A lo mejor se tardará 1 hora, 1 hora y media. Pero la preparación, o sea, Sí. preparar una muestra lista para que puedas hacerla, entonces es a veces lo tardado. Y pues como platicaba también con algunos amigos allá en el tecnológico y parte del posgrado, dicen, es que ¿por qué esto no lo pones? ¿Por qué no viene en el artículo que me tardé 3 días para preparar una muestra o para... Pero pues así es esto, es parte de lo divertido, es parte del show. Sí, y bueno, ya que hablaste de diversión y show, fíjate que algo que me resultó muy interesante en tu trabajo fue de que pues tuviste que hacer regresiones, pero como tus regresiones son multidimensionales, fueron realmente regresiones vectoriales lo que utilizaste. Entonces, en esa parte de regresión vectorial, yo sé que es un equipo multidisciplinario el cual trabajó en este paper y tal cual lo mencionaste, ¿no? Y lo has mencionado en ocasiones. Involucraron algún matemático para que les apoyara en ese sentido. Yo creo que no me interesa que entres en detalle tanto de la regresión vectorial, pero que nos plantearas más o menos la experiencia o esa situación relativa a la regresión vectorial que hicieron para poder ajustar los resultados. Antes de entrar a los resultados, ¿nos gustaría platicar poquito de esa parte, maestro? No, pero claro que sí, o sea, aquí es donde para mí empezó un mundo nuevo, porque les digo, como parte de la formación de ingeniero en metalurgia, pues uno está acostumbrado realmente a subo el valor A y tiene que tener una respuesta en B. Y para bien o para mal, pero muchas veces estamos impuestos precisamente a tener resultados lineales. De que si sube 1, el otro tiene que subir 1. Y de que no, ya se me fue, ya siguió una función cuadrática o ya siguió una parábola. Pero pues es limitada esa parte del análisis. Cuando entramos a la parte de la soldadura y empezamos a ver las respuestas, una de las características es que las respuestas de soldaduras tienden a la alta no linealidad. O sea, que ahí es difícil encontrar una tendencia en los resultados o la manera de poder describirlos. Para esto, pues ahí en el tecnológico colaboramos con el doctor Edgar Reséndiz. El doctor Edgar Reséndiz, especialista en matemáticas industriales. Y me acuerdo que llegábamos con él y nos reuníamos en el grupo de trabajo y empezamos a platicar, no, es que sí sigue esta tendencia el resultado, pero en esta línea y en esta no, y aquí este punto, ¿es anormal o sí es una medición? O sea, y ahí es donde hablando con él con una perspectiva diferente, pues te empiezas a ver empiezas a ver el problema desde otro ángulo. Y pues surge esa idea de utilizar el Support Vector Regression, los SVR. Entrar con procesos de soldadura a aplicar optimización matemática. Entonces, ¿qué hablamos o qué significa el hecho de optimizar? Muchas veces se usa de manera poco precisa el término porque asociamos el hecho de optimizar con el hecho de mejorar algo, cuando realmente pues no es así. Cuando hablamos de optimización, estamos hablando de que
yo tengo mi nube o mis resultados, y estos resultados lo que va a pasar es que yo los voy a modelar. Voy a generar un modelo matemático que me permite describir el comportamiento de mi proceso, de mi fenómeno. Y a partir de ese modelo, yo voy a tener o yo voy a plantear un problema en específico. En este caso, pudiera ser disminuir la velocidad de corrosión, disminuir la dureza, principalmente, o bueno, en el área de metalurgia, preferiblemente variables que puedan ser cuantitativas y no cualitativas. Y a raíz de este modelo se puede aplicar, hay N cantidad de algoritmos de optimización. Entonces, de manera general, pues son algoritmos matemáticos basados en comportamientos de la naturaleza que buscan describir o encontrar la mejor solución para el problema que tú planteaste a partir del modelo generado. En este caso, pues sí se utilizó el SBR. ¿Para qué? Para poder generar el modelo y predecir los datos. Ahí sí, si me pudiera apoyar, por favor, doctor, si quiere para... ¿Esa parte o quieres Sí. solo la imagen? No, del artículo está bien. Eso pues es realmente el esquema teórico del modelo de SBR, como a través de un hiperplano, pues se busca generar esa agrupación de los datos. Pero si bajamos un poquito en el artículo, doctor, por favor. Un poquito más. Bueno, ahí se puede apreciar, es un rollote matemático el sí. planteamiento del problema, que pues sí, a veces al inicio cuando lo ves por primera vez, sobre todo sin tener una formación de matemáticos, sí impresiona. Y pues como habíamos platicado es, a ver, ¿y esto qué es? ¿Y esto por qué? Y luego te topas un artículo que trae una nomenclatura y luego otro autor escribe de manera diferente con la nomenclatura. Por eso es la importancia de esos aspectos multidisciplinarios, en donde el experto en matemáticas me dice, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué datos tienes? Ok, perfecto, mira, tengo esto y quiero resolver este problema. Entonces, él es quien hace esa parte de ese análisis matemático, lo plantea, encuentra, hace los ajustes, las soluciones, de acuerdo con su experiencia, establece cuál algoritmo funciona. Y después, nosotros obtenemos, ¿ok? Ahora sí que un diagrama de Pareto, un frente de Pareto. ¿A qué vamos con este frente de Pareto? Si me pudiera apoyar, doctor, con poner la tabla. ¿La tabla cuál, perdón? Uh-huh. Ahí tú me dices. Es la tabla 3. No, es un poco más abajo, una tabla grande. Es una tabla. Ya. De las últimas, ¿no? De las últimas, sí, que parece como anexo sí. de tesis. Exactamente. Esta tabla. Exactamente, bueno. Todos esos resultados, una vez que se hace la modelación, se aplica SBR, se aplican los algoritmos genéticos, que fue en este caso el algoritmo de optimización seleccionado, pues llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu frente de Pareto, en donde teóricamente todas esas soluciones satisfacen o son válidas para poder solucionar el problema que planteamos. Ok. ¿Cuál escoges? Y es donde entra la parte multidisciplinaria. La parte de matemáticas ya está. Aquí está, tienes 70 soluciones, tienes 100 soluciones. Ahora sí viene la parte de ingeniería. ¿Cuál vas a escoger? ¿Por qué vas a escoger ese? ¿Lo puedes realizar con el equipo que tú tienes? ¿No lo puedes realizar? Y pues ya, seleccionamos ahora sí que la respuesta que mejor satisfacía nuestros resultados y que era viable. Una posible solución. Una posible solución, exactamente, y se procedió a hacer la validación, porque esto es muy importante también. O sea, hemos notado en los últimos años que en las líneas de investigación, cuando tú traes una parte de modelación, bueno, en el área de ingeniería, tú traes una parte de modelación matemática, tú traes una parte de optimización, tú traes una parte de un análisis teórico, y que además lo estás corroborando o lo estás complementando con una validación experimental, son trabajos muy publicables, de mucho peso. ¿Por qué? Porque estás abarcando todo el espectro del fenómeno. Se está dando sobre todo esa transición en el que antes el que era, ahora sí que pura experimentación, publicaba pura experimentación. El que era matemático, publicaba puras matemáticas.
Entonces Sí, empiezan a dar esas colaboraciones y pues empiezan a salir cosas muy Interesantes. interesantes, sí. Pues hablando de interesantes, aquí voy a hacer un paréntesis pequeño, porque ya tuvimos al doctor Baed de invitado. Él está colaborando con nosotros, pero él en su formación doctoral trabaja con unos rusos, si mal no recuerdo, por ahí la parte matemática, y leer su artículo, la verdad, fue un reto enorme, ¿no? O sea, se nos complicó mucho. A mí, en lo personal, se me complicó. Tardé mucho tratando de entenderlo. Ayer platicábamos un poco sobre un autor en específico que el doctor Israel ahí me dejó una tarea y me costó mucho trabajo. O sea, salía con dolor de cabeza de leerlo. Voy por el récord, quiero llegar a la página 6. Sí, entonces ya entendemos perfectamente esa parte y cómo las diferentes áreas, colegas de matemáticas, de metalurgia, especialistas en corrosión se unen para poder sacar esto. Y una cosa importante, las juntas para discutir los resultados que vas obteniendo. Se ponen interesantes esas juntas. De hecho, son las más interesantes, ¿no? Porque a partir de ahí, aquí con el doctor Israel, la doctora Rocío, otros colaboradores, nos ha tocado en nuestras reuniones a distancia. Discutimos por videollamada y salen nuevos proyectos, salen nuevos intereses, ¿no? Entonces, pasamos ahora a la parte importante que viene siendo la discusión de resultados. Ahora lo hacemos aquí contigo. Sí, viene. Y pues, una vez que realizas toda tu experimentación, podemos observar en una de las figuras de tu artículo algunas microestructuras, lo que viene siendo la zona de fusión y las uniones, así como zonas cercanas a los puntos calientes. Y me interesa, bueno, a toda la gente que nos está escuchando nos interesaría saber qué observamos en estas microestructuras, en estas micrografías, y obviamente hay una evolución microestructural en esto. ¿Nos puedes platicar? No, claro que sí, con mucho gusto. Como les mencionaba, a través de los parámetros de proceso se genera diferentes aportes de calor y esto va a definir una microestructura. Ahora, cuando hablamos de soldadura, nosotros tenemos muy presente que existen diferentes zonas de la soldadura. Desde la zona de fusión, zona afectada por el calor, zona intercrítica. ¿Por qué? Porque al momento de que aplicamos la fuente de calor, como es una fuente de calor puntualizada, esta no se distribuye de manera homogénea hacia los lados. ¿Eso qué significa? Que si vemos o si observamos el perfil térmico de una soldadura, el centro será el punto más caliente. Y conforme te desplazas del centro, la temperatura tiende a disminuir hasta que llegas al metal base y ese ya no alcanza una temperatura como para que exista una transformación microestructural. En esto que podemos observar aquí son las microestructuras de las 6 zonas de fusión. ¿Por qué decidimos centrarnos en las 6 zonas de fusión? Porque es un tutti frutti. Si vemos las microestructuras, existe una mezcla de microestructuras y además de que es una zona que tiene mayor exposición, o sea, es una zona de mayor tamaño. Cuando nos vamos a la zona afectada por el calor, pues tenemos zonas con 1 milímetro de espesor, con 2 milímetros de espesor, y es muy complicado también desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista del trabajo de laboratorio, a ver cómo la extraigo. Hay algunos artículos, de hecho, donde sí, pues a mí me impresiona, porque hablan de que de una soldadura lograron extraer la parte de la zona afectada por el calor. Y pues viene el diagrama donde cortan y seccionan la parte, pero volvemos a lo de antes. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para cortar ese medio milímetro? ¿Cómo le hiciste exactamente? ¿Con qué técnica? Sí. Y entonces, aquí lo que podemos observar principalmente es que en las soldaduras se logró desarrollar la ferrita acicular. La ferrita acicular es una microestructura que es preferencial en los elementos estructurales de la soldadura, porque te brinda excelentes propiedades mecánicas. No es tan dura como una martencita, pero te brinda mayor tenacidad tal vez que una vainita. Entonces, al momento de que tú le aplicas un esfuerzo, la misma morfología que tiene con un arreglo caótico pone más barreras físicas, si lo queremos ver de una manera simple, para que una grieta al momento de estar creciendo, pues necesita mayor energía para poder desplazarse.
y esa mayor energía se traslada en que requieres más esfuerzo para poder fracturar la pieza. Entonces, microestructuralmente es lo que podemos observar, ferrita acicular que se logra observar en las 6 muestras, además de ahí los límites de grano, presencias de ferrita, diferentes variaciones morfológicas de la ferrita, así como la presencia de vainita granular. Entonces, relacionándolo con lo del inicio, que veíamos que eran pruebas, eran resultados que las 6 muestras son muestras que cumplían con la parte de los códigos, y que aparte microestructuralmente teníamos la microestructura buscada. También eso fue parte del proceso de esa selección de las muestras, pero en resumen es eso: 6 muestras soldadas, zona de fusión, para poder tener el área de exposición completa y poder hacer las pruebas de corrosión, y además observamos que en todas está la microestructura de la ferrita acicular. Lógicamente, si ya nos vamos desde el punto de vista metalúrgico, empezamos a hacer ahí un poquito, ahora sí que a rascarle. No era el objetivo de este proyecto, pero entras en una cuantificación, entras en mediciones de límites de grano, entras a ver cómo está haciendo una variación morfológica y empiezas a ver sutilezas desde el punto de vista metalúrgico. ¿Qué ocurre con una pieza? ¿Qué ocurre con la otra? Incrementó 40 Vickers su dureza. Mira, pues lo puedo apreciar en este cambio microestructural, y pues es como ir al médico. Lo bonito todos lo ven, pero la manchita que está ahí, ¿qué significa? Sí. Entonces, pues es parte, o sea, de manera muy general de lo que habla esta microestructura. Hasta hablando de puntos que luego, como dijiste, vamos al médico y quiero saber y entender. Mencionaste anteriormente así de pasaba noches viendo un punto, tratando de entender qué es lo que ocurre. Uh-huh. Pues me pasó con con otra de tus figuras, que son las de las curvas de las curvas potenciodinámicas, perdón. Y muestras 4 valores en una de las tablas. Uh-huh. ¿Cómo hace match tu curva potenciodinámica con lo que nos presentas en la tabla de estos resultados? ¿Y sí, cómo se ve afectada entre ellos mismos? Ok. Vamos para allá, si me apoya, doctor. Perfecto. Bueno, realmente aquí parte de la historia que les comentaba al inicio pues para mí corrosión era como que una de las materias difíciles. Sí. Entonces pues ya llega un punto en el que hasta te lo tomas a reto de le voy a entender, quiero saber qué es lo que ocurre. Y esto es lo que les mencionaba hace ratito. Cuando se realiza la prueba de corrosión, va a registrar esas variaciones del potencial y me va a encontrar mi curva anódica y mi curva catódica. Cuando tú registras el dato desde la prueba, te aparece como si fuera una U. Por eso es que la escala se cambia a escala logarítmica. O sea, te trae su trasfondo, pero para simplificar hacia la interpretación. Cuando este tipo de curvas, y relacionándolo también, a ti te las enseñan o las ves en un libro, pues se ven bien bonitas porque son lisitas y es la V así girada. Entonces te dicen, no, pues en este punto tienes que sacar la tangente y tienes que sacar la tangente. Pero ya cuando te topas con curvas reales, que dices, oye, aquí hay una variación. Oye, resulta que no nada más tengo una curva al final, sino que tengo 2 y sí está bien tomada, no es muestra. Es donde empieza esa parte de qué pasó con ese punto en donde está. Aquí lo que podemos apreciar realmente es la curva que se encuentra en la parte superior, que es de BM, que es base metal, el metal base, fue nuestro punto de referencia. ¿Cómo se va a comportar en esta prueba el metal base? Y a partir de eso, las demás hacen referencia a las 6 zonas soldadas. Como podemos ver, hay un desplazamiento. Sin entrar tanto en cuestiones ahí de toda la información electroquímica que te da, la curva del metal base se encuentra más positiva, tiende hacia el 0 porque está manejando potenciales negativos. Okay. Uh-huh. Eso ¿cómo se interpreta? Que termodinámicamente esa pieza o ese resultado tiene una mayor tendencia a la corrosión. No que se vaya a corroer más, sino que hay una mayor tendencia, es más fácil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si lo relacionas con la microestructura del metal base, pues es ferrita más perlita. Entonces hablamos de que ferrita, pues es prácticamente hierro. Y luego hablamos de que tengo un área de exposición grande. Y luego que estoy poniéndolo en agua con cloruro de sodio,
que aparte de cloro tengo oxígeno, y que el hierro reacciona con el oxígeno y que me empieza a formar. Entonces ahí empiezas a ver esas relaciones de la microestructura con esa parte. Y si ya tengo ese punto de referencia, pues ahora sí veo que tienen un comportamiento diferente las zonas de fusión, y a partir de ahí, ¿qué pasó en la microestructura para poder encontrarlo? A estas curvas se le sacó su pendiente, su curva de Tafel, que es una extrapolación, y en las intercepciones hacia el lado, hacia el eje de las Y y hacia el eje de las X, en donde, pues ya les mencioné, mientras más cercano al cero esté, hay una mayor tendencia termodinámica. Pero de la manera en la que se desplaza sobre el eje de las X, que es el icor, te va a decir, ¿se va a corroer más o se va a corroer menos? Que es una de las partes que viene ahí en el artículo. Si mal no recuerdo, porque a veces hasta uno escribir sus resultados dices, yo lo veo, pero ¿cómo lo pongo? Realmente es lo que nos dio de esas 6 pruebas de fusión. De esas 6 pruebas de soldadura al momento de someterlos a corrosión, que sí existe una menor tendencia de la ferrita acicular hacia la corrosión, pero se corroe más rápido. Okay. Entonces ahí empiezas a jugar con esos resultados. Y de hecho ahí fue, no me dejará mentir mi asesora cuando vea esto, que a veces estás sentado discutiendo resultados y dices, y si ya no hago nada de esto, y si ya ahí lo dejo, o sea, porque llega un punto en el que se vuelven, encuentra resultados cruzados, y un autor te dice otra cosa y otro autor te dice otra cosa, y luego te vas al libro y el libro te dice que los dos están mal. Pero pues es realmente esos resultados de lo que significan. Me dice que el metal base sí tiene una mayor tendencia a corroerse o a oxidarse, mejor dicho, mientras que la ferrita acicular, esta microestructura, tiende a disminuir esa tendencia, pero hay modificaciones en las velocidades. Sí, bueno, maestro, fíjate que ya ahorita nos platicaste sobre las modificaciones en la morfología de la microestructura, y también los resultados que tienes sobre la tendencia a la corrosión de las diferentes zonas. La otra parte que también veo en tu paper que analizaste fue la parte de propiedades mecánicas, que se analizó a través de la microdureza. En la microdureza pues tienes algunos resultados que se ven ahí en una de tus tablas. ¿Nos puedes platicar e incluso la correlación que veo que se hizo entre la corrosión y la microdureza? Claro que sí. Sí me apoya ahí. Exactamente esas. Hace unos instantes que hablábamos del SBR, hablábamos de que pues, se buscaba generar un modelo, y para validar ese modelo pues se hace una predicción. En este caso se utilizan los valores reales medidos, y a través del modelo generado a ver qué tanto se ajusta a los valores reales, qué tanto se acerca o qué tanto se aleja. Entonces aquí lo que podemos ver es las durezas y las velocidades de corrosión para el bisel interno y para el bisel externo, y vemos que tiene un muy buen ajuste. Entonces, la predicción, el modelo logró predecir satisfactoriamente los resultados obtenidos en comparación con las mediciones reales. Ahora, aquí entra una cuestión sobre qué enfoque le das tú y qué perspectiva le das desde tu conocimiento o desde el desconocimiento, porque realmente por eso aprendemos todos. Y es, como tal, si te vas a la teoría de corrosión, te dice que la dureza como propiedad mecánica no afecta en la corrosión de un material. La dureza como tal. Pero tú sabes que la dureza viene relacionada por cambios microestructurales. Y la microestructura sí afecta, en este caso, en el proceso de corrosión. Y aquí era precisamente por lo que se buscó hacer esa optimización multiobjetivo. De que yo quiero optimizar mi dureza y además quiero disminuir mi velocidad de corrosión. Pudiera ser lineal, pudiera no ser lineal, quién sabe, eso era lo que se planteaba al inicio. Pero aquí lo que buscábamos era, disminuyo la velocidad de corrosión y veo cómo se comporta mi dureza. Porque al optimizar tú puedes plantear un problema de maximización y sabes que todas mis respuestas quiero que me encuentres la combinación de parámetros para obtener el resultado máximo.
o un problema de minimización, que es exactamente lo opuesto. Entonces, así es como a través del SBR se logra hacer esa predicción, vemos que se ajusta bien, y desde el punto de vista de propiedades mecánicas, vemos que eran durezas, que eran acordes a lo que está reportado para ese tipo de morfología y microestructura que tenemos, y que además nos servían porque seguían entrando en el rango de la normatividad, en este caso de los códigos aplicables. Y aquí es pues cuando ya te emocionas, porque dices, ya encontré algo ya bueno. encontré, sí. Ya es cuando ves tus datos y, ay, oiga doctora, pues sí, ¿cómo ve? Yo creo que sí es publicable. Y bueno, justamente allí, pues ya con eso tú llegas a un set de parámetros para la soldadura en sus condiciones óptimas, ¿no? Exacto. De trabajo. Esos parámetros que tú muestras en tu paper, básicamente están basados en amperaje, voltaje, pero a ver, platícanos un poquito más de esos parámetros. Al final, ¿cuáles son? ¿Están en un rango o solamente son algunos parámetros ya fijos o hay alguno que sea más importante? No, es una combinación de todo realmente. Una vez del frente de Pareto que hablábamos, del anexo de la tesis. Del anexo de la tesis, sí. de ese anexote, seleccionamos la solución que nos parecía la más ideal para poder realizar la validación. Entonces, ¿en qué consiste la validación? Pues en definir los parámetros que podemos controlar para poder desencadenar o poder inducir toda la respuesta que buscamos, teniendo esa justificación de que ya viene de una optimización, que esos parámetros deben de ser los óptimos, deben de dar la mejor combinación para obtener el resultado que se desea. ¿Por qué amperaje? ¿Por qué velocidad de avance? ¿Por qué voltaje? Porque si nos vamos a la parte teórica, pues son los parámetros que me afectan en el aporte de calor. Entonces, esta combinación de parámetros en conjunto con la eficiencia térmica del proceso es lo que yo puedo controlar como tal. O sea, yo puedo hacer una soldadura y definir mis parámetros, pero yo no puedo agarrar los átomos de hierro y de carbono y decirles acomódense así, porque así de esta manera. Sí. Ajá. Entonces, es esa cadenita que hablábamos al inicio. Si logro controlar mis parámetros, puedo tener un muy fuerte control sobre lo que va a ser mi respuesta mecánica y microestructural. Y se realiza la validación. Entonces, ahora sí viene lo bueno. Hay que evaluar la validación. ¿Funcionó o no funcionó? Y si me apoya ahí, por favor, doctor, con la tabla. Un poquito. ¿Esa tabla o quieres algo hacia abajo, hacia el final, donde podemos observar la microestructura de la prueba de validación. Me que es la siguiente página. Va a ser la siguiente. Ahí, exactamente. Ahí se pueden observar que encontramos o se definieron los parámetros para cada uno de los biseles. Repito, ¿por qué 2 biseles? 1 por el espesor y 2 porque pues hay que... Es una geometría que ya viene también indicada, porque aquí hablamos de tuberías. Entonces, no son precisamente tuberías de 1/4 de pulgada de espesor, o sea, sí, claro, son yo creo tuberías del tamaño de esta habitación, de este estudio. Entonces, hacemos la validación, toda la experimentación que habíamos hecho con las muestras soldadas, lo repetimos para la validación. Observamos la microestructura, sí encontré ferrita acicular, que era la microestructura que me interesaba. Entonces tengo principalmente ferrita acicular, no encuentro volvemos a las sutilezas, ya no encuentro esas regiones de ferrita granular que a lo mejor me podían generar ahí algo de ruido microestructuralmente o generar una concentración de esfuerzos alrededor, o la morfología me podía generar alguna alteración en una prueba mecánica. Dijimos, ok, la matriz es principalmente de ferrita acicular. Y luego me voy hacia lo que es la curva de polarización de la prueba de validación, exactamente, y veo que los parámetros del licor, o sea, las tendencias, pues sí están obteniendo un mejor resultado que las muestras soldadas. Entonces, tengo la microestructura que quiero, tengo la geometría que quiero, y además las pruebas de corrosión me están validando que estoy disminuyendo la velocidad de corrosión de esa pieza, que es lo que me interesa, porque al disminuir la velocidad de corrosión, el tiempo la vida útil de la pieza se va a incrementar, exactamente. Pues creo que es lo que todas las empresas quieren, ¿no? Te compras tu carro y yo quiero que nunca se descomponga. Sí. Entonces, que dure el mayor tiempo posible para poder hacer esa justificación de
de la inversión. Entonces, pues, si se ve y se parece, ahí es donde empezamos a decir, ok, sí encontramos este buen resultado. Sí, y es un buen camino, porque de hecho mucha gente entre investigadores, Sí. obviamente. Porque muchos no somos. Porque muchos no somos, exacto. Lo que buscan es poder reproducir tus resultados. Hay de dos opciones, ¿no? Una, porque dice, voy a ver si sí es cierto, y si no, pues ahí voy a contradecir, ¿no? Sí. Y otra es, hago la reproducción del trabajo, Uh-huh. y yo quiero ver algo más, o yo voy a proponer algo más, y él genera otra línea de investigación, otro tipo de investigación, que luego más adelante, pues ahí es donde de lo que nosotros hablamos luego, ¿no? Es citarnos, es saber sí. por qué lo hace él, yo puedo hacer algo más, Uh-huh. y empieza el juego de las citas. Y esto nos lleva a esta parte del artículo de ¿qué fue lo importante? ¿Cuáles son las conclusiones importantes? Lo que tú puedes resaltar de tu trabajo, decir, esto es mi aporte al estado del arte, mi aporte a las siguientes generaciones que van a estudiar esto. Creo que uno de los más importantes, sobre todo, y es la ventaja de esto multidisciplinario, es ver que herramientas como el SBR, algoritmos como el algoritmo genético de optimización, pueden ser utilizados en la parte de metalurgia y en el sector industrial. Eran partes que estaban muy, no sé si estigmatizadas o muy separadas, en donde estábamos acostumbrados a una regresión lineal en ingeniería, y los matemáticos a lo mejor te decían, oye, es que hay otras técnicas, pero no había esa unión o esa manera, ese punto de encuentro para poder aplicar esas técnicas. Eso creo que es uno, sobre todo los aportes, pues digamos que está en punto medio entre tecnológico y entre científico. Desde el punto de vista científico como tal, sí que la ferrita acicular para este tipo de procesos es una microestructura deseada, y sobre todo que al momento de trabajarlo y de poder generar desde el punto de vista tecnológico, al momento de querer buscar generar esta microestructura, es posible con el equipamiento utilizado. Evitamos ese inconveniente de que sí, yo puedo desarrollar esta microestructura, pero necesito estar al vacío y necesito tener un equipo de alta precisión y esto y esto. Entonces, es algo que para mí siempre ha sido importante, pues ahora sí que por la formación de ingeniero, que sí obtener el resultado, pero pues ahora sí que la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente, pues ser eficaz es hacer las cosas, ser eficiente es cómo gestionas ese recurso para lograr hacer las cosas. Entonces encontrar ese punto medio, y pues ahora sí que fue el trabajo que me otorgó el grado de maestro. Fue un reto, o sea, sí fue un reto muy, muy complicado, fue estar leyendo y luego estar horas en el laboratorio y luego escribiendo y borrando, y entonces pues es ahora sí que un trabajo que me pone muy, muy orgulloso, y sobre todo que se haya podido publicar. Ha tenido buena aceptación, nos han contactado por ahí algunos investigadores. Excelente. Entonces pues ahí vamos empezando y vamos bien. Bueno, maestro, pues con esto ya nos diste el panorama completo de tu trabajo y nos dices sus conclusiones sobre qué fue lo que aportaste en este trabajo al estado del arte. Bueno, y ahora, ¿qué estás haciendo? Platícanos, ¿qué es lo que, en qué te estás dedicando en este momento en la investigación? ¿Qué estoy haciendo ahorita en este momento? Estoy en mi tercer año de doctorado. Seguimos trabajando sobre la línea de soldadura, en este caso con soldadura subacuática, en donde se terminó de desarrollar equipos, empezaron a utilizar, seguimos por la línea de optimización matemática, optimización por la parte de estadística, desarrollo microestructural, pero en este caso soldadura por FCAW, subacuática en aceros estructurales. Ahora no tengo protegido el arco eléctrico, ahora estamos en contacto directo con el agua y pues todos los problemas que solidificación entonces ya hemos obtenido muy buenos resultados hasta el momento. Hemos publicado ahí algunos artículos, sobre todo pues a mí personalmente que me llena mucha satisfacción que se han podido involucrar alumnos desde ingeniería, de maestría. Ya se han titulado alumnos, ya pude titular yo también
alumnos por esta parte, o sea, ya hay nuevos ingenieros. Uno de los alumnos que estuvo trabajando en esta parte, inclusive ahorita está en una empresa como ingeniero de soldadura. Entonces han sido resultados muy buenos, y es en lo que me centro ahorita, en terminar esta parte del doctorado. He tenido la oportunidad, por supuesto, muy bonita experiencia de ser docente, de dar clases, y pues es muy gratificante ver cómo ahora sí, como algo que te costó a ti tanto trabajo aprender, que tú a lo mejor lo puedas explicar de una manera más sencilla. Y a mí le comentaba a mi asesora, digo, se siente muy bonito cuando tú explicas algo frente a un grupo y ves que todos responden, ahí es cuando dices, ya le entendieron, ya le entendieron. O ya sabes explicarlo más bien. Sí, exacto, porque luego, no, pues según tú bien bonito y tus diagramas, y se quedan. Sí, con cara de que me Sí, dice. entonces es parte de la experiencia, es parte del aprendizaje, y pues es realmente lo que estoy haciendo ahorita. Ahorita aquí dándome la vuelta por tierras michoacanas, pero pues sí, estoy ya en la última parte de mi doctorado. Esperemos que se logre todo satisfactoriamente y pues ya poder estar aquí con ustedes de nuevo, ahora ya como doctor. Claro que sí, de hecho esperemos que así sea. Obviamente te deseamos lo mejor para que puedas lograr ese Muchas gracias. anhelado grado, porque así nos ha tocado a nosotros. Efectivamente, el publicar no solamente es una satisfacción, es algo que reportas, es algo que le muestras al mundo lo que haces, pero también existe la satisfacción como docente, ¿no? De poder comunicar lo que has hecho. Titular alumnos es como de, un alumno, o sea, que entendió, que sabe lo que está haciendo, le ayudé, lo apoyé porque... Que trabajó, que se comprometió. Exacto. Porque... O sea, hay muchas cosas detrás de ser un investigador, detrás de un artículo, como lo mencionábamos hace rato. Y bueno, agradecerte nuevamente por el espacio, pero nos gustaría, así como discutimos también el de tu artículo, nos gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia aquí en este podcast de divulgación. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo ves? ¿Qué esperabas? Porque luego hemos tenido gente que dice, ¿pero qué voy a hacer? No, tú siéntate, déjate llevar, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Sí, no pasa nada. Tú tranquilo, yo nervioso. Sí. No, fue una experiencia muy bonita, la verdad. O sea, es un ambiente muy relajado y muy organizado, en donde pues te sientes con toda la confianza de expresar tus ideas, de comentar lo que hiciste. Pues hay alguno que otro dato curioso que siempre sale, hay, sí, claro. Y no se siente como algo, como muchas veces desafortunadamente en el ambiente académico, que o es muy tenso o todo tiene que ser muy serio. Y pues por mi parte nada más que felicitarlos, y qué bueno que tengan este tipo de espacios, qué bueno que se abra esta oportunidad. Y pues no, yo feliz de la vida, les digo, yo estoy encantado aquí en Michoacán, yo estoy encantado en este espacio, el poder compartir, conocer a doctores como ustedes, así que pues felicidades, un aplauso para ustedes, porque es mucho trabajo el que hay detrás también aquí, y se nota la pasión y las ganas que tienen de hacer las cosas. Muchas gracias, Luis. Fíjate que sí, esperamos tenerte nuevamente por acá con alguno de tus próximos artículos publicados. Aquí lo hemos dicho en algunas ocasiones, este espacio es para que puedas divulgar todos los trabajos que tengas publicados, los que vienen, y este espacio precisamente es para que te sigan buscando. Tú lo mencionabas, han tenido buena respuesta con empresas, con otros colegas que quieren trabajar con ustedes, y esperemos que este capítulo los siga promoviendo, les siga ayudando. Y por lo tal, pues también obviamente te vamos a pedir que nos ayudes a difundir tu capítulo, por supuesto, los capítulos que ya tenemos por ahí en línea, los próximos, suscribirse pues al canal obviamente, ¿no? Entonces esperamos la siguiente temporada tenerte nuevamente por estas tierras michoacanas, o que vayamos a tierras del norte, ¿no? A lo mejor ahora me toca recibirlos por allá. Esperemos que así sea. Pronto los visitaremos, no hay problema. Bueno, pues ya todo llegó a un fin. Solo resta decirle a la audiencia
que tenemos en nuestra descripción de este video el DOI de tu artículo, maestro, y Gracias. así como tu ResearchGate y tu ORCID, para que te puedan buscar y si voy a ver tu trabajo presente, pasado y futuro que pongas a tener por allí, y los ResearchGates y los ORCID de nosotros, del doctor Prado y mío. Así que solo restaría que nos despidiéramos de la audiencia. Maestro Luis, si gustas despedirte. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, a la audiencia, quien esté viendo, quien esté escuchando esto. O sea, la verdad es que espero que al menos de lo que platiqué ahora algo se les quede, algo les sirva, algo sea una motivación o inclusive alguna corrección, alguna observación. Yo estoy más que abierto para que me puedan contactar. Ahí les agradezco que se pongan esos canales de difusión. Y pues muchas gracias de verdad a todos ustedes y a su público por el tiempo que nos dedicaron para esta plática. Ok, doctor Juan. Sí, maestro, nuevamente agradecerle. Yo quiero agradecer también a la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue, que está al pendiente de un nuevo capítulo. Evidentemente al doctor Israel que está apoyándonos en la parte de la divulgación de los capítulos. Y uno de los detalles que observamos por ahí, que se nos ha pasado a decir, y lo mencionamos para ayudarte de la parte de la divulgación de tu trabajo, ¿no? El premio Nobel no se lo dan al que hace más trabajos, al que publica más, sino al que citan más, y queremos ayudarte y apoyarte con ese número de citas. Muchas gracias, doctor. Sí. Esperemos vernos próximamente, la próxima semana, con un capítulo más. Bueno, pues ya solamente me resta despedir y despedirme a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Discusión y Resultados. Gracias. Gracias.